de este viernes 13 de noviembre. Ya vimos los contratos que suelen jugar y formar parte de la operación de compraventa internacional. También hemos revisado el contrato de compraventa porque nos interesa saber en qué momento se traslada el riesgo de vendedor a comprador. Eso implica que el vendedor tiene ciertas obligaciones para colocar la mercancía en manos del comprador y el comprador también tiene obligaciones, y todo esto está dentro de normas que convenios internacionales elaboran para ayudar a que los comerciantes puedan cumplir fácilmente su tarea. Y los Incoterms es una de las herramientas precisamente para poder colaborar a esta operación. Los Incoterms no tienen relación con el seguro, simplemente que recomiendan, obligan, en el caso de que se haga un contrato así, a que los términos SIP o SIF estén acompañados de un contrato de seguro de todo riesgo, si es SIP, y si es SIF, de riesgos menores, debido al tipo de carga con que se suelen ligar este tipo de Incoterms, pero son solo recomendaciones. Y hemos pasado a ver el contrato de transporte porque sí ha sido importante revisar las formas de transporte que se dan en el mundo moderno, y habíamos señalado que el seguro principalmente tiene un carácter marítimo. El transporte terrestre, ferroviario, carretero, es una extensión del transporte marítimo, y eso lo habíamos visto incluso con algunas láminas que nos ilustraban acerca de el uso de diversos medios. Hemos hablado del transporte multimodal y de esta gente que está agrupada en una cámara, operadores logísticos, que son sin duda elementos indispensables para facilitar el transporte. Hemos hablado de los consolidadores, hemos analizado los bills of lading o conocimientos de embarque, el valor probatorio que tienen, y habíamos hablado de las fianzas o seguros que la ley impone en la mayor parte de los países del mundo a los transportistas para que respondan por su parte del contrato, lo cual nos lleva a la responsabilidad civil contractual, pero también a la responsabilidad civil extracontractual en caso de que en el manejo de la carga puedan resultar terceros lesionados. Lo más importante es que el transportador es responsable de pérdidas, daños y retraso. Esos tres elementos son clarísimos. Pérdidas, en el sentido que se puede perder o destruir toda la carga. Daños, en el sentido que son pérdidas parciales, daños precisamente, o retraso. Y el retraso, que es un riesgo más bien comercial, no suele estar amparado por el seguro, salvo en cierto tipo de pólizas que habíamos señalado, como las que están al pie de esta lámina que ya hemos explicado en clases anteriores. También hemos explicado por qué la ley exige fianza y o seguro al transportador, y de lo que se trata es no dejar desprotegido al usuario o a la víctima, si es un tercero, respecto del manejo de la carga.
Entonces, hemos revisado la legislación nacional existente respecto de las responsabilidades de los transportadores y de su obligación de asumir las cargas que les correspondan por las pérdidas, daños o retrasos. Y ahí habíamos analizado principalmente el Acuerdo Internacional Terrestre, ATIT, por el cual Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay se ponen de acuerdo para que los transportadores internacionales terrestres cuenten, entre muchos otros requisitos y normativas respecto de los convenios de integración de Mercosur, Pacto Andino, etcétera, cuenten con una cobertura de seguros que pueda amparar daños a terceros durante el trayecto internacional y también daños a la carga. Esto lo habíamos explicado con este dibujo que nos muestra los seguros obligatorios a los que están obligados los transportadores internacionales y que más allá de que sea un camión o un transporte carretero, también se abre y abarca a todos los demás transportes, puede ser marítimo o aéreo, porque todos están expuestos a riesgos de esta naturaleza y todos tienen responsabilidades sobre la carga. En el ámbito marítimo, por supuesto, no va a entrar el acuerdo de ATIT, de transporte terrestre, pero están las reglas de Hamburgo, están mencionadas en el material y que ustedes pueden ver en cualquier momento en el internet, donde se establece qué responsabilidades tienen los transportadores. Lo importante, alguno de ustedes también hizo un comentario respecto de que, sobre todo en puertos chilenos, las coberturas van para los transportadores, mencionando o enfatizando que el seguro de la carga les toca al embarcador o al consignatario, o sea, a los dueños de la carga. Y evidentemente eso es así. Si queremos tener una carga bien protegida con su valor íntegro, tienen que ser los dueños de la carga los que la aseguren, porque ya habíamos señalado que los transportadores tienen límites de indemnización como los que se señalan en estos boletos o documentos que se utilizan en el transporte internacional terrestre, que ya habíamos explicado también. Y con todo ese bagaje hemos entrado a analizar el contrato de seguro de carga, señalando precisamente por qué los propietarios de la carga deberían contratar un seguro, y acá hemos mencionado las reglas de Hamburgo que se aplican en el ámbito marítimo y ya hemos mencionado qué reglas se utilizan para el transporte terrestre, particularmente el acuerdo ATIT. En las reglas de Hamburgo, que rigen para el ámbito marítimo, hemos hablado de que los límites indemnizables de parte de los transportadores son de 835 derechos especiales de giro por bulto, quedando siempre muy ambigua la definición de lo que es un bulto, y por eso la recomendación al usuario del transporte para que sepa definir el concepto de bultos que está transportando en el Bill of Lading. Esa responsabilidad de los transportadores también tiene un límite de 2.5 derechos especiales de giro por kilo de peso bruto de mercancías dañadas, y en caso de retraso una suma de 2,5 veces el flete que debería pagar. Ahí hemos aprovechado para señalar sobre qué bases paga el seguro. El seguro no paga ni por kilo ni por bulto. El seguro ha de pagar sobre el valor declarado y convenido con el asegurador y que está en la póliza. Entonces, entrando ya al contrato de seguro,
hemos identificado quién es el asegurador, el asegurado. El asegurador es una compañía que emite las pólizas, el asegurado es el comerciante que quiere cubrir su mercancía contra cualquier eventualidad. Habíamos definido qué es riesgo y qué es interés asegurado. Sobre esa base hemos identificado 3 puntos específicos: la materia del seguro, que en el caso del transporte es la mercancía; el objeto del seguro, o sea, el propósito del seguro, la intención de cubrir todos los riesgos inherentes al transporte. ¿Y por qué se asegura? Porque hay un interés económico lícito entre el propietario o cualquier otro que no sea precisamente el propietario, pero que sí tiene un vínculo económico con la mercancía, como puede ser un banco financiador de la operación. Habíamos explicado los tipos de cargas a los que hemos hecho referencia, sobre todo respecto del volumen que se traslada por medios marítimos. El 80% del comercio mundial se mueve por barcos y hay carga seca, carga líquida, aceites, petróleo, gas, químicos, graneles, proyecto, carga pesada. Pero yo estoy seguro de que cuando pensamos en transporte, inmediatamente se nos viene a la mente el contenedor, porque Bolivia es un país que no mueve cargas de gran volumen, no produce muchas manufacturas, tenemos poca industrialización, compramos todo de afuera, principalmente manufacturas, y también les he mostrado la otra noche la importación que se hace a través de Iquique, por ejemplo, de combustibles. Entonces importamos combustibles y ahí tenemos la carga líquida. Exportamos carga sólida, torta de soya y demás, que es lo que vamos a ver enseguida por la hidrovía Paraná-Paraguay. Bien, sobre los tipos de carga, entonces, también hemos hablado de los tipos de contrato de transporte de carga, señalando el fletamento marítimo, que es el alquiler de buques, ya sea a casco desnudo o con tripulación, para el traslado de carga masiva. Pero lo que más se utiliza es el transporte marítimo en línea regular, con itinerario, que es el que más está ligado a las pólizas que estamos analizando y estudiando en el comercio internacional. Hemos revisado los tipos de buques y ahora vamos a hablar un poco de el movimiento de carga y los seguros en la hidrovía Paraná-Paraguay. Pero antes de seguir, vamos a llamar a la lista. Aldo Alanes. Presente, Lice. Freddy Apaza. Presente, licenciado. Camila Blacut. Presente, licenciado. Gracias, Camila. Me salté a Jonathan Ailón. Jonathan. Presente, licenciado. Eric Campos. Presente, licenciado. Marcelo Cano. Presente, licenciado. Carlos Estrada. Carlos. Rosaymar Figueredo. Rosaymar. Marta Flores. Marta Flores. Adriana Flores. Presente, licenciado. Yuda García. Presente, licenciado. Buenas noches. Franklin Gironda. Franklin. Marcos Guachalla. Marcos. Rosalía Laura. Presente, licenciado. Betzeler Lucana. Presente, licenciado. Alexander Mariaca. Presente, licenciado. Roberto Mojica. Roberto. Presente, licenciado.
Presente, licenciado, por si acaso, Mojica es con J, no con G. Gracias. Sí, pero no lo escribí yo. Esta lista me llegó así, tal cual, desde IDEA, y sería bueno que lo hagas notar para el resto de los documentos que manejan en la entidad. Paola Morales. Presente, licenciado. Melisa Nieto. Melisa Nieto. Natalia Nogales. Presente, licenciado. Julio Oviedo. Presente, licenciado. Celia Paucara. Celia. Ciprián Ramírez. Hernán Rivera. Hernán Rivera. Ariela Rodríguez. Presente. Laura Terrazas. Ovidio Vilca. Rubén Yujra. Bien, continuemos con IDEA. Roberto, está claro, ¿no? Que tienes que hablar con IDEA. Sí, me voy a comunicar, gracias. Ok, bien. Entonces, a ver, aquí tienen una descripción muy sucinta de lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay y que es muy importante que se conozca. Yo estoy seguro que ustedes tienen información de esto, pero a veces no tenemos un criterio muy claro de cómo realmente es. Fíjense, aquí está Santa Cruz, por supuesto, por tierra se llega hasta Puerto Aguirre. De Puerto Aguirre hay que atravesar un canal Tamengo, que hay que dragarlo con cierta regularidad para que se pueda acceder recién al río Paraguay, porque Bolivia en este lugar no tiene acceso al río Paraguay, acceso directo. Tiene que atravesar un canal en territorio brasileño. Bien, en todo caso, ahí está Puerto Aguirre, Puerto Jennifer y otras facilidades portuarias que se han estado desarrollando mucho últimamente, y hay la posibilidad de manejar contenedores y todo lo demás por ahí. De Puerto Aguirre se pasa por Puerto Buch, que no es puerto, no es nada. Puerto Buch es un triste caserío que está ahí abandonado. Todo el mundo se llena la boca hablando de Puerto Buch, pero no pasa nada. Ese punto sí tiene acceso directo al río Paraguay y sería realmente bueno desarrollarlo, pero tampoco es tan fácil. No es que estemos criticando por gusto. No es fácil porque la zona es pantanosa, no se puede hacer buena carretera ni ferrovía. Es un poco complicado, así que lo de Puerto Aguirre y Puerto Jennifer está funcionando bien. De ahí el río Paraguay atraviesa todo el territorio paraguayo y nos lleva hasta Asunción, pasa muy cerca de Asunción, en una zona que se llama Villeta. De ahí sigue bajando por el río Paraguay y se encuentra con el río Paraná. Por eso este complejo se suele llamar el complejo Paraná-Paraguay, que es una hidrovía importantísima para el cono sur de América. Pasamos por la Argentina, todo territorio argentino, llegamos al Río de la Plata y hay un puerto que Uruguay nos ha puesto con facilidades, que se llama Nueva Palmira, donde suele hacerse el acopio de la soya, porque gran parte de la soya, sobre todo la que va a Colombia, que es el principal comprador de soya boliviana, se acopia en Nueva Palmira y se carga en esos grandes buques graneleros que luego bordean el continente hacia el norte y van hasta el Paraguay. El resto de la soya, por ejemplo, sale hacia el Perú, que es el segundo comprador en importancia de soya boliviana
y el Ecuador, que es el tercero en importancia. Actualmente esta hidrovía ha estado en problemas. Se espera que empiece a llover porque ha bajado mucho por la sequía el fondo y entonces estos trenes de remolcadores no pueden navegar. Algunos han estado varias semanas parados. También, como información importante, cabe decir que el Paraguay es uno de los países en el mundo que tiene la mayor flotilla de remolcadores, o sea, de transporte fluvial, el Paraguay. Y nosotros usamos, por supuesto, la flotilla paraguaya para mover nuestra carga de entrada y salida. La extensión que tiene esta hidrovía, y lo estamos explicando acá, es de 3.302 kilómetros desde Puerto Cáceres, en Mato Grosso, en el Brasil, hasta Nueva Palmira, en el Uruguay, que ya la hemos señalado y que está aquí, la estamos pintando de nuevo. El Mato Grosso do Sul está, por supuesto, por aquí arriba, en el Brasil. Es un sistema fluvial que permite la reducción de costos para el transporte de mercancía, obvio, porque es más fácil que por carretera. Las barcazas transportan un peso equivalente a 30 vagones de ferrocarril de 50 toneladas o a 54 camiones de 28 toneladas, entonces muy conveniente. Se llama convoy. Este que está en la foto es un convoy de barcazas que suele ser un conjunto de 16 barcazas y se mueven 300.000 toneladas por año y 24.000 toneladas por viaje. En cuanto a puertos, Bolivia tiene concesiones en Villeta, en el Paraguay, acá lo hemos señalado ya, aquí está, cerca de Asunción, en Rosario, en la Argentina, acá lo estamos pintando, y Nueva Palmira, que ya lo hemos mencionado, en el Uruguay, que está mucho más cerca del océano, que es una opción del Mercosur. Bien, entonces, acá, por ejemplo, también se hacen muchos seguros para este transporte fluvial. Ya entrando en el terreno de los documentos y de los contratos que nos interesa ver, veamos qué es la póliza. La póliza es la denominación con que se conoce al contrato de seguro escrito y firmado. ¿Qué se define en una póliza? En una póliza se señalan los riesgos que se están transfiriendo y los riesgos que se excluyen. La póliza también fija los términos en que el contrato tiene aplicación. Ahí tienen las condiciones generales que se llaman en una póliza. Dicen una serie, se refieren a una serie de aspectos del cumplimiento de parte del asegurado, de cómo manejar un siniestro en caso de que se produzca, y por eso aquí mencionamos que la póliza establece el procedimiento para liquidar los siniestros. Entonces, eso es lo que hace una póliza. ¿Qué riesgos asume el asegurador? ¿Y qué riesgos están excluidos de la póliza? ¿En qué términos se van a relacionar las partes del contrato? ¿Y qué se va a hacer en caso de siniestro? Entonces, una póliza tiene condiciones generales que ya están preimpresas, se elaboran en parte en base a lo dispuesto por el Código de Comercio y la Ley de Seguros. Una póliza añade detalles cuando estamos hablando sobre todo de esto, de que una póliza fija los términos en que el contrato tiene aplicación. Esas son las condiciones generales. Por ejemplo, pueden haber más exclusiones, qué normativa se va a aplicar, qué vías y medios de transporte va a amparar el contrato, muchas definiciones, por ejemplo, quién es el asegurado, quién es el asegurador, quién es la compañía, qué se entiende por prima, qué se entiende por siniestro, que tiene que estar en el contrato para que
esté muy claro para las partes. Los pasos a seguir en caso de siniestro, qué obligaciones tiene el asegurado, el aviso del siniestro, etcétera, etcétera. La documentación a ser aportada para el reclamo también está relatada en las condiciones generales. En caso de siniestro, el asegurado debe presentar el bill of lading, la factura de compra, etcétera, etcétera, etcétera. La rescisión, algunas pólizas hablan de rescisión. En transporte, el contrato no se puede rescindir, sobre todo si es un contrato por viaje. Cuando es un solo viaje, el asegurador no puede rescindir el contrato de transporte una vez que el viaje ha comenzado. ¿Cuándo se puede rescindir una póliza de transporte? Cuando es una póliza flotante y que se refiere a varios viajes, una póliza que se contrata por un año, por un periodo determinado o para un volumen determinado de carga que se traslada fraccionadamente. Entonces, es la única circunstancia, una póliza flotante, en que puede haber rescisión del contrato de seguro. Bueno, también nos habla de la subrogación, que cuando el asegurador paga un siniestro, se hace cargo de los derechos del asegurado. Cómo se paga la prima, qué es el infraseguro, qué franquicias se aplican, qué pasa si hay discrepancias en la póliza, qué pasa si hay necesidad de conciliar o llevar un conflicto a nivel de arbitraje, la prescripción, que quiere decir el hecho de que cuando hay una controversia entre las partes, se inicia una acción, que puede ser un arbitraje, un peritaje, incluso ante el Ministerio de Justicia, ante la justicia ordinaria, pero si ninguna de las partes mueve ese conflicto durante 2 años, prescribe. Y otros aspectos propios de los contratos privados. O sea, una póliza tiene un contenido muy amplio sobre todos estos temas en las condiciones generales. Ahora, ¿qué es lo que hay en las condiciones particulares? En las condiciones particulares, lo que más importa es la identidad individual, o sea, ¿quién es el asegurado? Eso está en las condiciones particulares. ¿Qué riesgos se está trasladando al asegurador? O qué riesgos se está asumiendo el asegurador? Si es una póliza de todo riesgo o es una póliza de riesgos nominados. ¿Qué bienes se están asegurando? Esos detalles, que los vamos a ver más adelante con más precisión, son los que forman parte de las condiciones particulares. Ahora, aquí viene una cosa interesante. Las compañías colocan las cláusulas A, B o C del Instituto de Cargamento de Londres, según se haya convenido, como condición particular, por lo que en caso de ambigüedad, estas condiciones prevalecen. Entonces, fíjense, las condiciones generales, que son las que regulan el contrato, son un soporte de las condiciones particulares, porque en las condiciones particulares está quién es el asegurado, qué bienes se están asegurando, cuánto valen, por supuesto, de dónde a dónde se están trasladando, y todo ese movimiento de carga se sujeta a las cláusulas A, B o C del Instituto de Cargamentos, y por tanto, en caso de siniestro, se van a aplicar las disposiciones de estas cláusulas A, B o C. Por tanto, estas cláusulas se adjuntan y se sobreponen a las pólizas locales. ¿Y por qué también se hace eso? El transporte, por supuesto, estamos hablando de convenios internacionales de compraventa, el transporte es internacional y el seguro es internacional. Sería muy complicado que cada país tuviera un régimen de seguros, sobre todo pólizas diferentes. Sería muy complicado
que una exportación, una importación tenga que sujetarse a la legislación propia de cada país. Entonces, más por práctica, porque no hay ninguna ley que lo diga, pero por la práctica internacional, la mayor parte de los países manejan las cláusulas del Instituto de Cargamentos de Londres, la A, B y C, porque son fáciles de entender y sobre todo de liquidar siniestros, si fuera el caso, por parte de cualquier profesional, surveyor, liquidador o ajustador de siniestros en cualquier parte del mundo. Y también lo que estamos diciendo acá, si tenemos carga que manejar, toda compañía de seguros también se mueve, maneja sus negocios con reaseguro. Si hubieran diferentes formas de colocar el reaseguro, también sería muy complicado para las entidades aseguradoras el conseguir reaseguros que quieran aceptar su propia legislación. En cambio, con un condicionado que se maneja universalmente con los mismos conceptos, como son estos, las cláusulas A, B o C, es más fácil conseguir reaseguro. Entonces, el manejo de estas cláusulas que se adjuntan a las condiciones generales facilita también la obtención de reaseguro. Entonces, hay una serie de razones por las que se utilizan las cláusulas de las que vamos a hablar, por supuesto, dentro de poco. Bueno, finalmente tenemos que hacer referencia a los anexos. Los anexos son simplemente cláusulas contractuales adicionales a la póliza, forman parte de la póliza. Son condiciones que sirven para, por ejemplo, aclarar determinados aspectos o modificar determinados aspectos que el asegurado quiere, o complementar o eliminar alguno de los términos de las condiciones generales que no es aplicable al negocio que estamos haciendo, o para sustituir o incluir estipulaciones en la póliza. Entonces, todo esto nos lo dice el Código de Comercio respecto de los anexos, que pasan a ser también condiciones particulares, ¿no? Entonces, es muy importante que el asegurado, y es responsabilidad del asegurado, leer su póliza y solicitar las explicaciones y aclaraciones a que tiene derecho. Bien, entonces eso respecto de la póliza. ¿Qué información entonces debe contener la póliza de transportes? Por supuesto, los datos del tomador y beneficiario, la mercancía que se está asegurando, calidad específica, número de bultos, ojo que ya hemos tratado el tema, bultos y marcas, origen y destino del viaje, fecha de inicio y terminación, fechas aproximadas, porque el seguro de transportes no tiene los límites de horario que suelen tener, qué sé yo, una póliza de automotores comienza a las 0 horas del 24 de julio del 2020 y termina a las 24 horas del 23 de julio del 2021 y un minuto más y el siniestro no está cubierto. En cambio, en transportes no se aplica una hora, una fecha determinada para que termine la cobertura, sino que la cobertura termina cuando la mercancía es entregada al destinatario. Por supuesto, dentro de periodos razonables. Un retraso muy largo podría provocar que la póliza pierda eficacia y pierda cobertura. También hay que anotar el capital que se asegura, o sea, el valor de la mercancía, el nombre del transportador, que en el caso del transporte marítimo es fundamental, y por supuesto en el transporte terrestre. La prima, cómo se paga la prima y las demás cláusulas. Entonces, todo esto tiene que tener una póliza de transportes y estas son las condiciones particulares, porque las condiciones generales ya hemos visto que son una plataforma, un soporte simplemente para las condiciones particulares y
para las cláusulas A, B o C. Por si acaso estamos señalando acá cuando un contrato de seguro de transporte, por supuesto, es nulo. Entonces, por ejemplo, si se estuviera manejando carga de contrabando. Los aseguradores no lo saben, pero en el momento del siniestro, que es la hora de la verdad, se puede detectar si esa carga es contrabandeada y entonces la póliza deja de tener eficacia, ¿no? También el seguro puede ser nulo cuando hay declaraciones falsas o reticentes hechas con dolo o mala fe. O sea, mentir sobre el tipo, la calidad de la mercancía y algún otro detalle que sea sustancial. Bien, entonces, eso en cuanto a la póliza. ¿Qué es una póliza simple y qué es una póliza abierta? Póliza simple y póliza abierta. Una póliza simple o por viaje asegura un único cargamento para un solo viaje. Es la forma usual y frecuente de contratar el seguro. En cambio, una póliza abierta, flotante o por tiempo asegura varios cargamentos. Es un contrato global para despacho continuo en forma fraccionada. Para nosotros es muy entendible el hecho de que sea en camiones, pero también el invento, digamos, de la póliza flotante o abierta es también para el transporte marítimo. O sea, son bienes que suelen tener el mismo género de mercancía para que cada vez que salga un despacho se avise al seguro, y a veces las pólizas ni siquiera exigen que se avise. Se hace un contrato global por un tiempo determinado o por un volumen determinado. Se pacta por tiempo. Algunos pueden tener un contrato por un año, digamos la exportación de soya por el río Paraguay, suele tener pólizas de seguro flotantes para llevar, qué sé yo, 10.000 toneladas o 100.000 toneladas de soya que se van por las barcazas en despachos parciales. O también se puede contratar por cantidad, 1.000.000 de toneladas, y hasta que se agote el 1.000.000 la póliza está vigente. Bien, todo eso en despachos parciales con sublímites por embarque. O sea, si bien la cobertura va a ser para 1.000.000 de toneladas que puede tener un valor de muchos millones o miles de dólares, cada embarque parcial tiene un límite. Entonces, jamás el riesgo es de 1.000.000. El mayor riesgo es todo lo que puede llevar una barcaza o un camión o un buque. Bien, entonces aquí se suele calcular una prima, ya sea para todo el año que se está contratando o para toda la cantidad que se está contratando, y el asegurador, como es una póliza de largo plazo, no es una póliza simple, suele pedir una prima mínima de depósito que fluctúa en alrededor del 60%. O sea, si estamos asegurando 1.000.000 de toneladas, vamos a decir que la prima para ese 1.000.000 de toneladas sean $340.000, por decirlo. Bien, entonces nos van a pedir los aseguradores el 60% de esos $340.000 de prima para que se comiencen los despachos, y a medida que se van realizando los despachos y hasta que termine, ya se van haciendo los ajustes, se mide si salieron todos los embarques, si se embarcó todo lo que se había dicho, o menos o más. No hay problema con eso porque las partes ajustan al final los saldos que pudieran existir. Entonces, el Código de Comercio, en el 1008, dice: la póliza flotante deja pendiente la determinación de los intereses asegurados para ser especificados mediante las aplicaciones o declaraciones. Cada aplicación, cada declaración es un embarque.
Para el transporte terrestre, cuando se hace con los propios camiones o cuando el transportista mueve carga de terceros, puede ofrecer una cobertura básica por accidentes del vehículo y esa póliza se conoce como block policy. Puede sujetarse o no a declaraciones, porque hay buena fe entre las partes. Y como ya lo hemos explicado hace un rato, el asegurador en la póliza sencilla no puede rescindir una vez iniciado el tránsito, pero en las pólizas flotantes sí se puede terminar antes del periodo pactado, o sea, la rescisión del contrato. Para este tipo de pólizas flotantes, el Instituto de Cargamentos, de donde se toman cláusulas A, B o C, tienen unas regulaciones de condiciones normales del Instituto para contratos de carga, o sea, para manejo de pólizas flotantes, sobre todo para la parte marítima. ¿Qué se hace si después de recibir la póliza resulta que yo, usuario, embarcador, destinatario, consignatario, encuentro con que la póliza no responde a mis expectativas o a lo que yo quiero que se cubra? Entonces, la recomendación de leer la póliza es muy importante para que podamos encontrar. El transporte dura poco. Los seguros de autos, de incendio, todos se suelen tomar por un año o más, pero una póliza de transportes puede durar días o semanas. Entonces, no podemos tomarnos mucho tiempo para leer y revisar nuestro contrato. Si la póliza no concuerda con lo convenido, se pide la rectificación por escrito dentro de los 15 días de recibida la póliza. Si el seguro recibe ese reclamo nuestro, esa nota donde puntualizamos nuestra discrepancia y no nos contesta, entonces quiere decir que se consideran aceptadas las estipulaciones si en los 15 días no responde. Pero si el asegurado tampoco plantea sus discrepancias en 15 días, también se da como bien hecha la póliza. O sea, para ambas partes rige la regla de los 15 días. El asegurado puede plantear o reclamar en los primeros 15 días de recibida la póliza. Si no lo hace, la póliza queda así, porque no se puede dejar un contrato librado a que, pasado el tiempo, tenga lugar a reclamos por discrepancias. O sea, el contrato se acepta tal como está y para eso son los 15 días. Y lo mismo, si se hace el reclamo, el asegurador se obliga en la forma del reclamo. Y ahora vamos a ver algo interesante, aproximándonos siempre a estas cláusulas A, B y C del Instituto de Aseguradores de Londres. Cuando se hace una importación, ustedes habrán visto que la carga llega, es decir, los que tienen práctica con el comercio. Me imagino que no todos ustedes están ligados a operaciones de comercio internacional, entonces sepan que la carga que llega de afuera, en muy buena parte de los negocios, llega con certificados de seguro que se emiten por compañías de seguros en el exterior, en Bélgica, en Alemania, en Australia, en Brasil o en China. De manera que las compañías del exterior, más que una póliza, lo que emiten es un certificado de seguro que tiene el mismo valor que una póliza, como lo vamos a ver enseguida. ¿Qué información o qué contenido tienen estos certificados? El mismo contenido que tiene una póliza, porque ahí está la información del asegurador, del asegurado, la carga, qué carga es, de dónde a dónde, el valor,
O sea, todo lo que se refiere a las condiciones particulares que hemos conocido están en estos certificados. También nos indican estos certificados el nombre del surveyor o del agente del Lloyd's o del inspector de averías al que hay que acudir en caso de reclamo. Esos agentes o surveyors puede que estén autorizados por el Lloyd's, pero si no están autorizados por Lloyd's, necesariamente tienen que ser autorizados por la autoridad local del país. Acá en Bolivia tendrá que ser alguien autorizado por la APS. Y finalmente, el certificado hace referencia al clausulado al que se sujeta. Y ahí dice que se sujetan a las cláusulas del Instituto para Cargamentos. También podrían señalar otros clausulados. En ese caso la cosa se hace más complicada porque internacionalmente no se suelen manejar otros clausulados, pero puede darse el caso, ¿no? Finalmente, también estos certificados de seguro tienen, igual que el Bill of Lading y que otros documentos, en el reverso impresas las cláusulas, generalmente en inglés, a las que se va a sujetar el contrato, lo que podríamos llamar condiciones generales. Veamos la imagen de un certificado de seguro y vayamos viendo por partes qué podemos identificar en esto. Yo les sugiero que ustedes por su cuenta, ya en su casa, en algún momento, puedan ampliar estas imágenes. Todos los artefactos que manejamos tienen posibilidades de hacerlo, pero les voy a mostrar. Por ejemplo, acá está la Ping An, que es la compañía de seguros, está en el alfabeto conocido, pero también está la identificación en chino. Y acá nos habla de que esta compañía, en esta parte que estoy resaltando, esta compañía, sujeto al pago de la prima y al convenio, etcétera, asegura lo siguiente. ¿Ve? ¿Qué es lo que dicen todas las pólizas? Está el asegurado, es la Sinope Petroleum Construction Shenzhen Corporation, o sea, la corporación Shenzhen de Sinope Petroleum en la China. Esta es una corporación que fabrica repuestos, piezas, artefactos para la industria petrolera, y lo que estamos viendo acá es que lo que se está transportando, en este caso por vía aérea, acá dice covering air transportation or risk per air, o sea, cubre transporte aéreo de todo riesgo por vía aérea. ¿Qué se está trayendo? Se está trayendo acá un cabezal acomodable, un cabezal de giro para los pozos, para las barras de perforación petrolera, una cubierta para testeo de presión precisamente en la perforación, unas empaquetaduras, gaskets, y nos pone el número de factura señalando que se trata de un bulto, un paquete. Ahí está. Y lo que nos dice en esta parte, por favor, aplique, acérquese, solicite a un surveyor del Lloyd's en su país, local Lloyd's surveyor, o a un inspector competente autorizado por el órgano en ese país en caso de daño o reclamo que se haga a nosotros directamente. Esta compañía china Ping An está poniendo acá que el surveyor
del Lloyds o autorizado en Bolivia le va a mandar los documentos de reclamo directamente a la compañía en China en caso de que hubiera necesidad de tramitar una reclamación. Y normalmente funciona bien. Cuando un surveyor, liquidador o inspector de averías en Bolivia hace todo este trabajo de evaluación de los daños, manda correspondencia a la compañía china, a la compañía que sea, en este caso es China, pero puede ser cualquier otra, y le plantea todo el reclamo, las circunstancias en que se ha producido el siniestro, si está o no amparado por la póliza, etcétera, y si todo es coherente y es correcto, a la vuelta llega un cheque. No se duda, no se tiene ninguna suspicacia respecto de que el surveyor esté mintiendo o esté favoreciendo al asegurado. Los agentes del Lloyds o los ajustadores autorizados en Bolivia son gente muy seria, son como notarios, no pueden falsear la realidad y todo lo que dicen tiene que ser necesariamente veraz. Y en base a esa confianza es que los aseguradores en el extranjero reciben la documentación del reclamo y simplemente mandan el cheque. Entonces, fíjense cómo esto está tan simplificado acá. Otros elementos que hay que anotar en este certificado de seguro, dice aquí que este seguro se sujeta a las cláusulas de seguro de transporte del Instituto de Cargamentos. Aquí está, Institute Classification Clause, Institute Clause, o sea, está señalando todas las cláusulas del Instituto de Cargamentos que se manejan para un transporte aéreo usualmente. Entonces, como ven ustedes, en esta cara, en el anverso de este certificado de seguro, está todo lo necesario. Pone acá, por ejemplo, la fecha, aquí está, el 10 de octubre del 2015, desde Qingdao, en la China, hasta La Paz, en Bolivia. El reclamo y el pago de primas, todo se hace en dólares. El número de póliza está acá, es un número larguísimo, por supuesto, y dice que el valor de la carga, eso está acá, estoy subrayando, espero que todos ustedes me estén siguiendo en el movimiento de lo que voy pintando, pero lo que dice es que vale 4.879,96 centavos. Eso es lo que vale este bulto, este paquete que se está mandando por vía aérea desde China hasta La Paz con repuestos para la industria petrolera. Aquí hay otros detalles, firmas, etcétera, para darle la validez obvia a un documento de esta naturaleza y muchas otras cosas que ustedes pueden leer con ventaja. Aquí estarían entonces las condiciones particulares y en este reverso están lo que podríamos llamar las condiciones generales. Entonces, ustedes pueden ver que un certificado de seguro, sin necesidad de que sea una carpeta, como normalmente conocemos en las pólizas, contiene básicamente la misma información y tiene la misma eficacia contractual para cualquier reclamo. Bien, analicemos ahora a qué riesgo. Jonathan. Licenciado, una consulta. ¿En la póliza de seguro puede haber un broker? Claro que ¿Un sí. intermediario? Claro que sí. Pero, ojo que el broker no influye, digamos, no tiene nada que hacer respecto de las responsabilidades
de las partes contratantes. Las partes del contrato siguen siendo el asegurado y el asegurador. El broker es simplemente un intermediario que facilita la colocación del seguro, le puede explicar al asegurado, sobre todo, los aspectos que no entienda de parte de la póliza, le puede ayudar o recomendar ciertos aspectos técnicos para una mejor cobertura de los bienes que se están moviendo en el caso del transporte. Y en cualquier tipo de póliza, el corredor es una figura que existe, ¿no? O sea, sí, los corredores hacen eso. ¿A qué riesgos se halla expuesta la carga? Bien, fíjense que acá estamos hablando de una variedad de riesgos que vamos a analizar más detenidamente. Primero, accidentes al medio de transporte. O sea, es lo más básico en un seguro de transportes, que el medio tenga un accidente, una contingencia. Luego estarían los accidentes de la mercancía. No hay accidente al medio de transporte, pero al manipular la carga se puede caer, puede golpearse internamente con el oleaje o con el traqueteo de la carretera. Los objetos adentro pueden sufrir algún tipo de daño. Entonces, accidentes de la mercancía. Y otros riesgos distintos de accidente, que no son golpes, no son daños de naturaleza, sino que, por ejemplo, entre agua y otros que vamos a ver enseguida, riesgos por interferencia humana, ligados sobre todo al robo o a la forma de manipular la carga en forma descuidada o negligente, y otros riesgos que tienen que cubrirse más allá de los riesgos normales de un transporte, como la guerra, piratería, etc. A ver, vamos con un poquito de detalle. Lo principal, accidentes al medio de transporte. Esta es una cobertura básica, es lo que se solía conocer con las pólizas antiguas como libre de avería particular, que lo vamos a ver también con detalle. Entonces ahí está el naufragio, hundimiento, varadura, encalladura, volvaje, tempestad, incendio en el mar, explosión, rayo, barrido de olas cuando la carga está encubierta. Y la avería gruesa, que es una institución marítima, una institución jurídica marítima, cuando hay un riesgo que amenaza al conjunto de la carga y el buque. Bien, esos son los riesgos más obvios, ¿no? Los básicos. O que el avión se caiga, caída de aeronave, o que el tren se descarrile o se vuelque, o que se produzca una explosión en la bodega o en el lugar donde está la carga, o que se dé algún deslizamiento de terraplenes, que es decir, que los caminos o las líneas férreas, por efecto de la lluvia, etcétera, pueden deslizarse y entonces provocar el accidente, avalanchas, inundaciones, desborde de ríos, hundimiento o rotura de puentes, túneles y otras edificaciones, además de riesgos de la naturaleza como la erupción volcánica y los terremotos. Entonces, estos accidentes al medio de transporte son los que más se temen, porque obviamente es ahí donde está la carga moviéndose. Pero ya dijimos que la carga en movimiento a lo mejor no sufre accidente en el medio de transporte, pero sí puede sufrir otro tipo de accidentes como la caída de bultos enteros al mar. Eso sucede en las faenas de carga y descarga. La grúa puede soltar un bulto de los que está moviendo. También puede darse un incendio o explosión en cargas con material inflamable. Esto no tiene nada que ver con el medio de transporte, tiene que ver con la mercancía. Mercancía, material inflamable, etc.
o el corrimiento y movimientos violentos en unidades con forma cilíndrica. Sí, hay todo tipo de carga. Poner ejemplos creo que ya sería pedir demasiado, pero el bamboleo del buque, del camión, del tren, de lo que sea, y si la carga no está bien trincada, bien sujeta, se va a mover y se va a dañar. Por supuesto, también se produce oxidación y herrumbre, o pueden haber derrames de líquidos o de gases porque el embalaje no ha resistido el contenido. Un tercer lote, digamos, de riesgos tiene que ver con riesgos distintos de accidente, porque lo que hemos visto hasta ahorita son accidentes al medio de transporte o accidentes de la mercancía, pero en un barco sobre todo, o en esas barcazas que hemos visto por el río Paraguay, puede entrar agua del oleaje o de la lluvia. Y si son sacos, bolsas, fardos o carga a granel, esa agua puede provocar daños, descomposición, putrefacción, etc., ¿no? También otro riesgo es el sudor del barco o vaho de bodega, que suele darse cuando los buques pasan de una latitud a otra y donde el clima puede ser más frío, más cálido, la humedad se condensa y en los lugares cálidos, perdón, en los lugares fríos se congela, y cuando el buque llega a un lugar cálido se empieza a evaporarse y produce lo que se llama sudor del barco o vaho de bodega. Herrumbre y oxidación cuando no es vicio propio, el derrame, la merma cuando es extraordinaria y fortuita, manchas por aceite. De pronto estamos trayendo ropa o cualquier otro tipo de mercancía que en los puertos hay todo tipo de cosas, podría ser ensuciada, digamos, por otra carga cercana o por el lugar donde han acomodado la carga y se puede manchar. Aceite, barro, lodo o contacto con otra carga y contaminación. Bueno, en esto hay ejemplos muy claros, ¿no? Podríamos estar trayendo comestibles y justo al lado de los comestibles en la bodega del barco o en el contenedor han puesto fertilizantes o carburo de calcio o algún otro elemento que despide olores fuertes y que impregna los alimentos. Entonces, no hay un daño visible, porque no se nota, no hay nada roto, nada rasgado, ni mucho menos, pero sí es un daño que hace que esos comestibles no se puedan comercializar. Eso es una pérdida. Eso es contaminación, contacto con otra carga o contaminación. O las roturas, ya las hemos señalado, raspaduras, abolladuras, desportilladuras. Entonces, esto, como ven, una rotura, raspadura, abolladura, desportilladura no tiene que ver con accidentes, ni siquiera accidentes de la carga, simplemente el corrimiento, el movimiento, al manipuleo, se pueden dar este tipo de daños. Otra forma, los riesgos por interferencia humana. ¿Ve? Estamos viendo los riesgos separándolos por grupos, digamos, ¿no? El primer grupo, el medio de transporte, accidentes al medio de transporte. El segundo, accidentes de la mercancía. El tercero, riesgos distintos de accidente, y estos riesgos que se generan por acción humana, acción u omisión. Por ejemplo, la manipulación defectuosa, o sea, un manejo descuidado cuando se hace la carga, la descarga o el transbordo. O una mala estiba y trincaje. Estivar quiere decir acomodar en la bodega, acomodar en el contenedor. Trincaje es eso, trincar, sujetar
la mercancía. Y cuando está mal trincada o flojamente sujeta, pasan muchas cosas. Por supuesto, el robo, el hurto, saqueo, ratería, falta de entrega. La falta de entrega suele suceder cuando un buque, sin darse cuenta, descarga en otro puerto, no ha contabilizado, no ha revisado, nuestra carga llega con un faltante, nadie sabe dónde está. Ese es un problema. El seguro lo cubre, por supuesto, pero hay casos en los que no toda la carga llega entera y entonces a eso se llama falta de entrega. O extravío, ¿no? Falta de entrega, extravío. O el uso de ganchos. En algunos puertos en donde no hay muchas facilidades técnicas, los estibadores, los que manejan la carga manualmente, para no lastimarse las manos y para poder agarrar con más firmeza la carga, utilizan ganchos que se acomodan en los brazos, pero claro, con eso raspan, lesionan, rasgan los sacos, ¿sí? Hacen avería y media. O la baratería del capitán o la tripulación, que es cuando la tripulación se involucra en el robo o en los daños a la mercancía y el daño malicioso. Entonces, todos estos riesgos, como ven ustedes, son cometidos por personas, por acción u omisión, y por eso son riesgos de interferencia humana. Y estos otros riesgos, que son los que suelen estar excluidos en las pólizas, pero que por acuerdo entre partes, algunos de ellos se pueden contratar. Por ejemplo, la guerra es un riesgo que está excluido. Una póliza normal de seguro no cubre guerra. Pero yo quiero guerra, muy bien, te compras un anexo que te cubra la guerra. La piratería sí es un riesgo que está cubierto por la cláusula A. Las huelgas no están cubiertas, pero se puede contratar un anexo. El retraso no está cubierto, pero ya hemos visto que hay mercados especializados para pólizas que puedan amparar el lucro cesante por el retraso provocado por el transportador. Derrames, bueno, derrames y mermas, cuando son normales, no están cubiertas por el seguro, y cuando son extraordinarias podrían estarlo. La responsabilidad civil del dueño de la carga, sobre todo si se trata de carga peligrosa o de carga que, no siendo necesariamente clasificada como peligrosa, pero igual puede provocar daños a terceros. Entonces, el dueño de la carga tiene también una responsabilidad civil. El vicio propio es otro riesgo. El vicio propio es el germen de destrucción que tienen los bienes por su propia naturaleza. La carne, la fruta, se van a descomponer con el transcurso del tiempo. Entonces, el seguro no puede cubrir esa descomposición. Por eso el transporte tiene que hacerse muy rápido. Las flores, por ejemplo, se exportan con un embalaje adecuado, también con cierto tipo de cadena de frío, con ciertos medios de protección. Se lo hace por vía aérea y entonces en unas horas esas flores pueden estar de origen a destino sin mayor daño. Pero si esas flores van a tener que esperar en un almacén a que haya espacio para la carga y después tengan que ser transferidas o trasladadas a otro medio, etc., van a llegar marchitas. Eso es vicio propio, eso no lo cubre el seguro. Finalmente, los riesgos comerciales, como la demora o la variación de precios de los productos o la pérdida de mercado, que tampoco lo cubre el seguro. Bien, ¿qué es lo que quiero destacar de esta lámina? La carga está expuesta a todo tipo de riesgos. La mayor parte de ellos se pueden asegurar y algunos de ellos no son asegurables.
hemos clasificado esos riesgos para entenderlos mejor. Los riesgos cuando el medio de transporte tiene un accidente o los riesgos cuando la carga sufre un accidente sin que el medio esté involucrado. Otros riesgos distintos de accidentes donde el daño no siempre es visible, pero de todas maneras la mercancía se dañó, como cuando se moja, se oxida, etc. Los de interferencia humana por acción u omisión y otros que ya son de mayor envergadura, como la guerra y los que ya hemos mencionado. ¿Dónde está legislado el seguro de transporte y el seguro marítimo? En el Código de Comercio. Aquí no nos vamos a detener, sino simplemente para mencionar que el Código en Bolivia ha destinado dos áreas, dos capítulos para tratar el seguro de transportes. Uno que se refiere al transporte en general. Son 11 artículos que hablan de los riesgos que se pueden asegurar, del seguro de responsabilidad civil del transportador, que debe contener una póliza del transporte, etc. Y una parte muy interesante destinada al seguro marítimo. El seguro marítimo comprende el seguro de buques, el seguro del flete que cobran los buques por el transporte de la carga y la carga. Entonces, el seguro marítimo es un ámbito de seguro muy amplio. Lo que nosotros estamos estudiando aquí es simplemente el seguro de la carga. No estamos hablando del seguro de buques ni del seguro de flete. Sin embargo, el Código de Comercio, muy de pasada, tiene una previsión para el seguro de buques y de fletes. Y nos habla en varios artículos. Ustedes tienen en la plataforma, les he pasado esto con los comentarios del doctor Morales Guillén, y puede ser una lectura sumamente útil, ilustrativa para profesionales como ustedes. Pero ahí está legislado el seguro de transporte y el seguro marítimo. Lo que nos interesa señalar acá del Código de Comercio, en el artículo 1154, dice: en el seguro marítimo, el asegurador se obliga a indemnizar las pérdidas causadas por riesgos propios de la navegación marítima. Pero este seguro es extensivo a los riesgos terrestres, fluviales, lacustres y aéreos accesorios a una expedición marítima. O sea que una compañía de seguros puede emitir una póliza de almacén a almacén, o sea, para el transporte multimodal, ¿no? El seguro marítimo, dice, puede cubrir la nave, los bienes y mercaderías transportados, esa es la carga, eso es lo que estamos analizando, y el flete, el pasaje, la comisión u otros beneficios pecuniarios. Entonces, como ven ustedes, hay afortunadamente legislación para el seguro de transporte en el país. ¿Qué es cobertura? ¿Qué se entiende por cobertura? Cobertura son los peligros o riesgos señalados como amparados o cubiertos en la póliza. Aquí hay que diferenciar porque puede darse una causa cubierta, una causa de siniestro, por ejemplo, accidente al medio de transporte. Sí, puede haber un accidente al medio de transporte y sin embargo la mercancía podría no sufrir daños, o sea, no hay efecto. O puede darse el efecto de pérdida o daño, pero sin causa cubierta. Es aquí donde tenemos los problemas. Cuando hay un siniestro, hay daños, pero no hay cobertura, que es lo que estamos hablando aquí. No hay un riesgo señalado como amparado. No hemos pedido ese riesgo para nuestra mercancía. Bien. Otro elemento interesante es que la póliza establece condiciones para que haya
una causa eficaz del daño, ¿no? Tiene que ser daño físico directo. Tiene que ser daño físico directo. Y esto está bien claro en la cláusula de huelgas del Instituto de Cargamentos. También es importante que algunas pólizas exigen condiciones para cubrir, por ejemplo, en el caso de transporte de carne o de otros bienes orgánicos, se exige que hayan sistemas de refrigeración operativos y por supuesto que el embalaje sea adecuado. Entonces, todo esto es lo que se entiende como cobertura. Los riesgos que se quieren cubrir y que están nominados, salvo que sea una póliza todo riesgo, pero si son riesgos nominados tendrá que ser el riesgo tal, el cual, etcétera, más este, y cuando se trata de carga peculiar habrán condiciones adicionales como esta de la aplicación de sistemas de refrigeración en productos orgánicos. Se trata de obligaciones de hacer o no hacer en aplicación de garantías implícitas o expresas. ¿Qué es un siniestro? Bueno, el siniestro se produce cuando acontece el riesgo cubierto. O sea, para el seguro, ¿no? Podemos decir, si yo me resbalo en las gradas de mi casa, ¿se podría llamar siniestro a eso? Sí, en términos latos, en términos generales, pero no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la definición de siniestro para el seguro. Siniestro para el seguro es cuando el riesgo está amparado en la póliza. Entonces, cuando hay el acontecimiento del riesgo cubierto, se llama siniestro, porque eso es reclamable ante la póliza. Lo importante es que ese siniestro tiene que ser por caso fortuito, hecho fortuito. ¿Qué es caso fortuito? Que acontece por azar, en forma súbita, inesperada, sin poder imputar a nadie su causa. Y, por supuesto, extraño a la voluntad de las partes. De ahí la necesidad de separar estos conceptos de causa y efecto. ¿Qué es la causa para un siniestro? Es el suceso, la acción o la omisión que origina el siniestro. La ley limita ciertas causas que son inasegurables. Y la póliza también limita las causas asegurables según las coberturas que se han pactado en el contrato. Es importante entender esto, si la causa está o no asegurada. Puede que no esté asegurada porque la ley no lo permite, que sea asegurada mercadería de contrabando, o que la póliza limite ciertas causas como la guerra, el daño malicioso, las cláusulas BIC, etc. ¿Qué es el efecto? El efecto es la pérdida del daño del bien o cosa asegurada. La causa es el riesgo. La causa es lo que origina el siniestro. El efecto es la pérdida del bien, el daño del bien. En algunos casos puede estar cubierta y en otros no. Por ejemplo, las pólizas limitan los efectos. Las pólizas libres de avería particular no cubren daños parciales. Entonces, el alcance del daño no está cubierto si fuera una póliza RP. Pero también se limita la suma asegurada. Se declara el valor de la mercancía y hasta ese monto va a pagar el seguro, no puede pagar más
aun cuando el precio del bien se hubiera movido para arriba durante el viaje. Y si declaramos menos de lo que vale el infraseguro, entonces también se limita la indemnización a ese valor disminuido que ha declarado el asegurado. También se limita la indemnización aplicando franquicias o deducibles. Bueno, esto es algo bastante técnico, digamos, interesante para analizar en el seguro. Si alguien tiene mayor interés en estas cosas, lo puede preguntar, puede ponerlo en el chat o puede pasar una consulta para que la podamos absolver con más detalle. Es más académico, se va del término, pero llegado el momento para ajustar o liquidar un siniestro, se convierte en algo muy práctico y muy cercano. Entonces, la extensión del riesgo y las exclusiones previstas en el Código de Comercio dice: el asegurador responde de todos los acontecimientos, o sea, de todas las causas que están en el riesgo asegurado, porque lo que está excluido, por supuesto, no se va a cubrir. Sí. A menos que el contrato dice excluya determinados hechos. ¿Qué riesgos son asegurables? El seguro de transporte comprende todos los riesgos inherentes al transporte. Se pueden cubrir todos los riesgos. Y además de los daños a la mercancía, además se cubren los gastos necesarios para el salvamento. Y también cubre una eventualidad del derecho marítimo, que es la avería general y gastos de salvamento en el ámbito marítimo estrictamente, más cualquier gasto adicional en que el asegurado incurra para evitar que el siniestro adquiera mayores proporciones. Entonces, por encima de la suma asegurada, los gastos de salvamento, los gastos de salvataje de los bienes también estarían cubiertos. Entonces, eso es lo relacionado con la póliza y los riesgos que se quieren cubrir. ¿Qué es una pérdida total efectiva? Cuando el objeto asegurado queda destruido o tan averiado que ya no sirve para el fin previsto. ¿Qué es una pérdida total constructiva? Cuando el objeto tiene que abandonar el bien porque no es posible salvarlo, ya que gastar plata en salvar un bien que está perdido es más caro que pagar la indemnización. Muy rápidamente les cuento una anécdota. Teníamos asegurado una que se llama una pala cargadora pequeña que iba sobre camión hacia Palos Blancos, creo, hacia Yungas, y en el trayecto, ustedes saben lo que es el camino por nuestras montañas, el camión se volcó y la pala cargadora fue a parar ahí al fondo del río, como unos 60 metros o 40 metros más abajo. No parece mucho, pero habían algunos ingenieros que insistían en que se podía desarmar la pala, que ya estaba hundida en el lodo del río, desarmarla, sacarla por piezas y volver a armarla, y entonces volvía a funcionar. Pero eso costaba mucho más que pagar la indemnización, así que definitivamente se abandonó la pala en el fondo del río, se pagó la indemnización y todos tranquilos. Eso es una pérdida total constructiva, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es una pérdida parcial o daño? Es el daño físico que sufre una parte de la cosa asegurada, una parte, o sea, se ha golpeado, se ha roto, etc. Pues es un daño parcial. Creo que simplemente es para mencionarlo, todo el mundo se da cuenta del tema.
Una preguntita. ¿Sí? Roberto. Gracias. Respecto a este tema de la pala, justamente yo veía hace un mes el caso de un buque que me parece que con muchos autos Honda también, creo que encalló directamente ya, el barco naufragó, me parece que se dice el término, y los de la aseguradora dijeron que es mejor darlos todos esos autos por perdidos, porque es más barato, me parece, ¿no? Como nos comenta respecto a la pala. Pero, ¿qué se hace con eso? O sea, ¿simplemente se lo deja ahí abandonado a su suerte o se toma alguna otra medida? Se los deja abandonados a su suerte porque precisamente si se tuviera que gastar en salvarlos, sería mucho dinero. Lamentablemente es basura que se queda en el planeta, basura que se queda en algún lugar, pero bueno, así es, no vamos a disfrazar las cosas. Y no pasa solo con los vehículos, pasa con el petróleo que se derrama, pasa con un montón de otras eventualidades. Muy interesante tu pregunta, Roberto, pero... Licenciado, ¿sí? pero el petróleo, digamos, no se puede recuperar, pero digamos, los vehículos, yo me imagino que sí, digamos, ¿no? Porque es dinero. Perdón, quizás me he explicado mal, pero les hablo, por ejemplo, del caso del Prestige, un buque que allá por el año 92, creo, en la costa cantábrica, en España, estaba a punto de naufragar. Y todos sabían que había que hacer un salvataje, inclusive las autoridades españolas, más allá del seguro, conscientes de que podía haber un daño ecológico, se pusieron manos a la obra para tratar de salvar el buque. Pero hay aspectos políticos, hay aspectos de financiamiento, hay un montón de cosas. Nadie hizo una tarea eficaz y el buque se partió. O sea, no es el derrame de lo que estoy hablando, sino el abandono que se hizo de ese buque cuando todavía el petróleo estaba dentro de sus tanques y no había póliza de seguro que estuviera cubriendo eso porque había una cláusula de navegabilidad y se encontró que la cláusula de navegabilidad fue expedida certificando que el buque tenía condiciones de navegabilidad, pero quizás se hizo, como se suelen hacer aquí, algunas inspecciones de tránsito para los sindicatos, donde nadie mira siquiera el vehículo y nadie miró el buque. Entonces, eso es el abandono que se ha hecho del petróleo. A eso me refiero, Jonathan. No. Licenciado, una pregunta. Sí, este último vi, licenciado, en noticias que había un buque de Venezuela que ha sufrido un accidente, ¿no? Y más que todo se han dedicado a salvaguardar, ¿no? Para que no haya contaminación ambiental, toda esa situación. Sí, están sacando 10.000 litros diarios de ese buque que está muy cerca de Trinidad y Tobago, si no me equivoco, con un esfuerzo tremendo para evitar precisamente el daño ecológico. En ese caso no hay abandono. Y si es que hubiera seguro, porque también no estoy convencido yo de que lo que pasa con el barco venezolano estuviera amparado por un seguro. Más tiene que ver con la responsabilidad gubernamental. Venezuela ya tiene demasiados problemas como para verse comprometida encima en un daño ecológico, ¿no? Bien, ¿algo más? Una pregunta, por favor. Sí. Adelante. En el caso, en su ejemplo, donde se ha accidentado un camión con una maquinaria pesada, el transportista terrestre, el camionero, ¿en qué grado, digamos, ha tenido que, digamos, pagar el seguro? ¿O cómo fue en este caso? A ver, no conozco el caso, pero hablo
hipotéticamente, la carga, o sea, el equipo pesado que estaba sobre el camión, pertenece a alguien. Ese alguien tendría que tener un seguro para ese equipo pesado. Número 1. Número 2. El transportista, el dueño del camión, la empresa transportadora, como es normal y como ya vimos en la legislación, debería tener un seguro de responsabilidad civil por carga. Y número 3. Probablemente el dueño del camión, para cuidar su patrimonio, también tiene un seguro de vehículos, un seguro para el camión. Bien, con esa hipótesis, digamos que el camión sufre un vuelco. No se puede decir que el transportista tiene que responder por ese vuelco porque no sabemos en qué circunstancias se ha producido. Si se determina, por ejemplo, que el chofer estaba en estado de ebriedad o que el vehículo estaba amarrado con sogas o gomas en los ejes, que no era apto para transportar la carga, entonces sí habría una responsabilidad del transportador. Pero en general, un accidente en donde no sea evidente una prueba de culpa del transportador, se entiende que es un caso fortuito, porque no solamente sufre la carga, el equipo pesado que estaba encima y que ha caído y ha debido sufrir daños, sino que también sufre daños el vehículo. Entonces, realmente, en un caso así, el asegurador del equipo pesado tendrá que pagar los daños del equipo o la pérdida total si fuera el caso. En el ejemplo que yo les puse de la pala cargadora fue pérdida total y se pagó la pérdida total por el abandono que se hizo de los restos. Pero en otras ocasiones se podría salvar, rescatar el equipo, repararlo. Como sea, el seguro se ocupa de la carga del equipo pesado que iba encima del camión. El camionero tiene el seguro de su vehículo. Probablemente su seguro también le pagará los daños del vehículo o el valor del vehículo si es que se ha perdido totalmente por el mismo accidente. Eso en lo que hace al seguro. En lo que hace a la responsabilidad del transportador, como digo, eso ya es otro aspecto que en base a los informes de tránsito tendría que determinarse si ha habido o no culpa, una culpa imputable a la responsabilidad del transportador. ¿Sí? Freddy, eras tú el que preguntaba, ¿no? Hola. Hola. Licenciado, sí, licenciado, comprendí. Claro. Freddy, ¿eras tú? Sí, licenciado, bueno, a esta le pregunté. Muchas gracias. ¿Quedó claro? Sí, correcto, correcto. Perfecto. Ok. Bien, estamos sobre la hora. Yo creo que dejamos esto de la avería simple en términos marítimos y la avería gruesa para tratarla en la próxima clase, aunque, ojo, ustedes seguramente han visto la clase complementaria, un video que trata precisamente sobre los términos de avería simple y avería gruesa. Así que esto lo vamos a explicar también rápidamente. Eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes a la misma hora, a las 7:30. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.